Hoy en Panam Post tenemos de invitada a Mariví Marín Vázquez. Ella es directora ejecutiva de Provox, ya que la organización publicó su informe anual sobre la conversación digital en Venezuela y cómo el régimen de Nicolás Maduro manipula etiquetas en redes sociales con el apoyo de otras dictaduras en la región. Bienvenida y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Oriana, por la invitación a este espacio. Bien, como punto de partida, me gustaría que nos mencionaras cuáles fueron los hallazgos del informe de Provox respecto al año 2022. ¿Cómo es que manipula la dictadura venezolana la conversación en las redes sociales? Perfecto. Bueno, sí, lo primero que yo quisiera comentar es que nosotros somos una organización sin fines de lucro que se encarga de estudiar, hacer seguimiento y documentar el ecosistema en redes sociales, específicamente por ahora en Twitter, en Venezuela, Cuba, Nicaragua y más reciente El Salvador. Pero una de las intenciones también que hacemos es básicamente extender nuestro monitoreo y que vamos a hacer para el año que viene, extender nuestro monitoreo hacia otras redes sociales, entendiendo que estas plataformas, a raíz de la censura, se han convertido particularmente para contextos autoritarios en la principal fuente de información y también en el principal espacio para la organización social de los ciudadanos. Y estos regímenes, entendiendo muy bien eso, tienen estrategias muy avanzadas y financiadas con recursos del Estado además para contaminar la conversación en redes sociales y que cada vez la información denunciada por los ciudadanos, periodistas y medios independientes sea más difícil básicamente de encontrar en estos ecosistemas digitales. En el 2022 registramos 1.242 tendencias sociopolíticas en Venezuela y el oficialismo posicionó, básicamente generó 986 de estas 1.200 etiquetas. Pero además de esto, el oficialismo venezolano generó 185 millones de tweets versus solo aproximadamente 1 millón de tweets que generó la sociedad civil. Esto es una clara evidencia de cuál es el desbalance que existe no solo en el acceso a la información, sino también en el acceso a recursos, lo difícil que es para la sociedad civil en estos países tener acceso a Internet, que ya de por sí es limitado por las condiciones de crisis interna. Además de esto, se le suma obviamente la censura que existe hacia páginas web de medios independientes, organizaciones, etcétera, la vigilancia que existe por parte también del régimen en estas plataformas, y esto hace muy difícil que esta brecha se haga más corta porque evidentemente, como comentaba anteriormente, estos regímenes tienen mucho más acceso a recursos para básicamente manipular toda la información que directamente no logran controlar. Bien, ¿y qué tan importante es precisamente el apoyo que está recibiendo, también lo mencionan en el informe, de las dictaduras cubana y la nicaragüense en el terreno digital? ¿Qué cosas en concreto pudieron detectar que ocurrieron el año pasado? Sí, nosotros comenzamos estudiando en el 2019, 2020 las etiquetas venezolanas, y a raíz de ver etiquetas que se hacían tendencia en la conversación venezolana, pero venían del régimen cubano o el nicaragüense, decidimos entonces comenzar también a monitorear estas conversaciones, y lo que hemos encontrado es que básicamente estos regímenes se apoyan para amplificar narrativas propias, comunes, por ejemplo, celebración de efemérides o discursos en contra de las sanciones estadounidenses, haciéndolas supuestamente responsables de las crisis en estos países. Y además, básicamente lo que estos hacen es utilizar estas narrativas comunes para generar la ilusión de mayor apoyo a sus gobiernos y también para, de alguna forma, contaminar la conversación digital, no solo, digamos, con los actores locales que tienes, en el caso venezolano, tienes al MIPSI, tienes al oficialismo radical, tienes también a cuentas de la GNB y de la FAM interactuando en el ecosistema, sino que a esto se le suma un componente externo
generado por instituciones al servicio de otros regímenes que básicamente hacen esto mismo, que termina generando contaminación de esa conversación digital, que termina teniendo como consecuencia también como varios elementos. Por un lado, que sea más difícil, como ya comenté, de conseguir la información real, pero también toda esta información manipulada hace que el ciudadano normal, digamos quizás racional, el ciudadano que está viviendo esa realidad, cada vez que vaya a las redes sociales y vea tendencias que venden una imagen o una situación completamente distinta a la que esa persona está viviendo, te desmoraliza, te desarticula quizás como gremios o como organizaciones, etcétera. Y también yo creo que tiene un componente o intenta un componente de generar confusión para todos los ciudadanos que están fuera de nuestras fronteras, cuya principal fuente de conexión también con el país, pues son básicamente estas mismas redes sociales y donde cada vez es más complicado diferenciar el contenido real del manipulado. Es decir, que por ejemplo, si una persona, un usuario común de Twitter, entra a la plataforma en Venezuela y ve etiquetas como por ejemplo Alex Saab libre o Chávez vive, quiere decir que esas son, para hablar un poco coloquialmente, que esas podrían ser temas manipulados. ¿Cómo? ¿A través de qué podrían ser? Hay un término que ustedes utilizan que es tropas tuiteras. ¿Cómo funciona exactamente esto? Y si esa ayuda también entonces proviene de Cuba y Nicaragua, ese impulso que se le da al tráfico de esas etiquetas. Sí, precisamente es eso. Es básicamente impulsar de manera inorgánica o inauténtica, básicamente falsa, contenidos y temas con narrativas que son falsos, que son también básicamente, digamos, un componente adicional a toda esta propaganda que vemos en los medios tradicionales y que se extiende también a las redes sociales. Una de estas que tú comentas es particularmente el caso de Alex Saab, que en redes sociales ha habido una campaña gigante a favor de su nombre, también con la intención de alguna forma limpiar su imagen y de decir que esta era una persona vinculada simplemente con negocios y que está siendo parte de una acción política, pero obviamente esto lo que busca es ocultar toda la información de corrupción, de negocios ilícitos y de lavado de dinero por los cuales efectivamente está siendo acusado este empresario. Además, como tú bien comentabas, etiquetas como Chávez vive o, no sé, una vez en algún momento tú te puedes meter, quizás hoy, el día de hoy, los docentes están protestando frente al Ministerio del Trabajo por la reivindicación de sus derechos colectivos, salariales, etc. Y al mismo tiempo va a haber probablemente una etiqueta del régimen, principalmente desde el MIPSI, que es el órgano de mayor difusión de propaganda del oficialismo en redes sociales, va a haber una etiqueta al mismo tiempo que va a tener muchos más tweets, evidentemente, y va a decir lo contrario. Probablemente docentes felices en Venezuela, básicamente una realidad completamente distópica sobre lo que denuncian los ciudadanos, medios independientes, medios internacionales, incluso organizaciones y demás. Y al mismo tiempo, estas etiquetas también son mucho más masivas y mucho más grandes precisamente por el uso de recursos del Estado, de instituciones del Estado y de financiamiento digamos, con todas estas instituciones y recursos a su disposición que tienen los regímenes para pagar el posicionamiento de estas etiquetas falsas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, básicamente le pagan un sueldo, le pagan bonos a personas para que tuiteen la información o para que publiquen en redes sociales, porque esto también una de las cosas que estamos haciendo es ampliarnos a otras redes, entendiendo que existe la posibilidad de que esta operación que nosotros hemos logrado evidenciar y documentar en Twitter también se esté aplicando de la misma forma en otras redes sociales. Anteriormente hemos sabido
de grupos de cuentas que han sido suspendidos, por ejemplo, por Facebook, por estar vinculados al gobierno nicaragüense. En el caso venezolano también han sido suspendidos grandes grupos de cuentas por estar vinculados en Twitter a la propaganda y coordinación inauténtica de este tipo de contenidos, porque ¿cuál es, digamos, qué es lo importante acá? Cuando estas plataformas toman acciones en contra de estas cuentas, no se trata de censura por ideología política, ni de acciones en contra de su ideología, ni nada que ver, sino que el financiar, el pagar y el coordinar de forma inauténtica este tipo de acciones es lo que está en contra de las reglas y usos de las plataformas. Entonces, sé que es mucha información quizás la que estoy tratando de explicar, pero el financiamiento de estas operaciones no solo incumple con las normas de las plataformas, sino que también hace más complicado el uso regular de los usuarios para tener acceso a la información verídica dentro de las plataformas. Y por eso estos regímenes no solo lo entienden muy bien, sino que dedican gran parte de sus presupuestos anuales a el fortalecimiento de este tipo de estrategias, y además se apoyan de otras herramientas como la tecnología china o las estrategias de desinformación rusa, que son básicamente tácticas utilizadas por usuarios, por sus aliados internacionales, y que también estamos viendo insertándose en los ecosistemas latinoamericanos, particularmente a través de los aliados de estos regímenes en la región, como lo son el régimen venezolano, cubano, nicaragüense y en algún sentido incluso también el de El Salvador. Sí, antes de hablar de El Salvador, que quiero andar un poquitito más en eso, hay un término que llama la atención dentro del informe, que es la mención a un manual del dictador 2.0. Y por supuesto que incluye lo que ya nos vienes mencionando, pero quisiera que nos dijeras, si le preguntan a Provox de qué se trata este manual del dictador 2.0, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo lo explicarían? Nosotros hemos estado trabajando en el manual del dictador desde hace un tiempo y queremos tomarnos incluso un poco más de insumos y de documentación a esta actividad para hacer una publicación como mucho más concreta, pero en resumen lo que nosotros entendemos como el manual del dictador 2.0 es mezclar acciones que van desde la censura en medios tradicionales, sumado a la persecución a periodistas, activistas, etcétera, bloqueos a páginas web de medios independientes, de organizaciones, etcétera, con un componente adicional que es el de básicamente generar campañas de desinformación y propaganda en redes sociales. Es este nuevo, o no tan nuevo incluso, componente que, como comentaba anteriormente, es básicamente manipular en redes sociales toda la información que directamente no puedes controlar. Entonces quizás no es cerrar completamente el acceso a Twitter, sino que la información que vas a ver en Twitter está siendo de alguna forma manipulada por estos regímenes. Y esto con la intención, por un lado, de confundir al público interno, pero también a la comunidad internacional, que basa muchas de sus opiniones y de incluso de sus decisiones políticas sobre cómo interactuar con el país a través de la información que pueden conseguir en redes sociales. Y si la información de redes sociales está siendo manipulada, nos puede llevar a tomar, digamos, acciones con insumos que están siendo errados en algún sentido. Y ahora, sí quiero entrar en detalle, ¿por qué sumar a El Salvador en un estudio donde se habla del comportamiento de las principales dictaduras de izquierda latinoamericanas? ¿Qué vieron en común ustedes con la gestión que lleva adelante Nayib Bukele? Sí, lo primero es este patrón, el seguimiento un poco a este patrón de censura en medios tradicionales y web, la persecución a periodistas, activistas, etcétera, y la creación, algo muy importante que me faltó mencionar en el punto anterior, es también la creación de marcos legales para regular el uso de Internet.
Después de que censuras los medios tradicionales, intimidas digamos, a la población en general, generando también autocensura, entonces creas marcos legales que lo que hacen es generar mayor temor sobre el uso de Internet, sobre la libertad de expresión que podemos tener a través de este tipo de recursos. Actualmente nosotros hemos hecho seguimiento muy de cerca y muy seguido a Venezuela, Cuba y Nicaragua. El Salvador lo incluimos a finales del año pasado en nuestro estudio por estos patrones de censura y porque también entendemos que el autoritarismo en general, no importa si es de izquierda, si es de derecha, si es de centro, sino que es un mal que hay que combatir de la misma forma en toda la región, yo creo que incluso en todo el mundo. Pero particularmente, esto es un mal que en nuestra región se ha estado de alguna forma diseminando y aprendiendo de ellos, así como han aprendido Díaz-Canel de Maduro y de Ortega y viceversa. Para nosotros también existe algún tipo de aprendizaje, lastimosamente de la peor forma, de cómo están actuando los regímenes de izquierda en Venezuela para también ser multiplicados de alguna forma en otros gobiernos con tendencias autoritarias en la región, como es el de El Salvador. Esperamos el año que viene poder también tener resultados sobre este estudio. Hasta ahora es principalmente monitorear para lograr tener un mayor entendimiento, como ya lo tenemos con el ecosistema venezolano, cubano y nicaragüense. Hasta ahora lo que sí hemos encontrado es que también se utilizan recursos del Estado o instituciones del Estado, por ejemplo, para promover tendencias a favor del gobierno de Nayib Bukele, y es algo que también hemos visto anteriormente dentro de estos otros regímenes. Esperamos tener entonces pronto mayores hallazgos y te los estaremos compartiendo. Y ya para finalizar, quisiera que nos dieras quizás una breve proyección de lo que puede pasar en el corto plazo en el terreno político de Venezuela, porque sabemos que se vienen las elecciones el año que viene, antes de eso hay primarias opositoras, y quisiera que nos dijeras qué significa el escenario que ustedes ya analizaron de 2022 respecto a lo que viene para Venezuela en cuanto a las elecciones. ¿Qué puede pasar en la conversación digital? ¿Qué podemos esperar? ¿Y cómo la gente puede estar prevenida ante temas que pudieran estar siendo manipulados? Lo que nosotros hemos visto desde Provox es que efectivamente los años y los momentos donde hay eventos electorales suele incrementarse muchísimo la desinformación, el discurso de odio y la manipulación de las plataformas. Creo que lo que hay que hacer, por un lado, desde los actores políticos, es no subestimar el uso de estos recursos y de estos espacios, entendiendo que, por un lado, obviamente los medios tradicionales han sido censurados y los mensajes transmitidos a través de estas plataformas son muy necesarios, pero tienen un componente importante de regulación del contenido que se puede transmitir a través de los medios tradicionales. Creo que lo ideal sería acompañar estos tipos de estrategias con contenidos audiovisuales en redes sociales, incluso contenidos que puedan ser descargados para que la gente lo pueda consumir fuera de línea, entendiendo que cada vez existen más fallas al sistema eléctrico, del acceso al Internet, etcétera. Pero entonces es acompañar las estrategias de calle, de casa por casa, etcétera, con estrategias en medios tradicionales, de alguna forma si lo logran o si pueden hacerlo, y no subestimar el alcance de las redes sociales y el contenido que se puede generar a través de estas, teniendo también como la previsión de generar contenido para ser consumido fuera de línea, y los actores de la sociedad civil también que continúen esta actividad. Creo que uno de los principales y mayores ejemplos, que además lo mencionamos en la presentación y lo vuelvo a resaltar en Venezuela, es el caso de los docentes y de los trabajadores públicos que desde el año pasado han liderado la protesta de calle en Venezuela, y esta protesta de calle también la han sabido llevar a las plataformas de redes sociales, siendo muy organizados en el posicionamiento de sus mensajes, que es básicamente lo que nos permite también de alguna forma contrarrestar estas versiones
de la realidad manipulada que se pretenden o que de alguna forma también se logran imponer a través de los regímenes. También yo creo que hay que estar muy preparados para el uso de nuevos recursos muy avanzados como la inteligencia artificial, que ya lo hemos visto anteriormente, el régimen venezolano, utilizando recursos de inteligencia artificial para amplificar su propaganda en redes sociales, y de hecho después de eso también se ha llevado ahora el uso de estos avatares a programas de televisión a través de BTV y etcétera. Entonces creo que es importante considerar también el uso de estos recursos muy avanzados también, quizás para a veces una sociedad que está muy desprotegida y que cada vez, digamos, se encuentra por diseño, por parte del diseño institucional, más aislada de lo que es el resto del mundo democrático y entre comillas, quizás también avanzado. Entonces creo que es importante considerar todo este tipo de elementos a futuro. Bueno, muchísimas gracias por este análisis, Mariví, del informe 2022 de Provox. Y bueno, veremos en el escenario a corto plazo cómo performan estas dictaduras en las redes sociales. Muchas gracias a Mariví Marín Vázquez, directora ejecutiva de Provox, por estos minutos. Gracias a ti, Oriana, un gusto y gracias por la atención a estos temas.